Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más de El Almuerzo Picante y tenemos el honor de contar con la presencia puntual, esta vez extraño, pero puntual, del doctor Óscar Ruiz Vargas, mejor conocido como el doctor Vivienda. Bienvenido, mi querido Óscar. Y por supuesto, con la inefable presencia, nunca bien ponderada, de nuestro amigo antropólogo, sociólogo, biólogo, psicólogo y todólogo, non Sigifredo Rodríguez Coria. Qué barbaridad, man. Qué barbaridad, Muestra doctor Lara. su rostro al público. Es como somos como los enmascarados, ¿no? Guardamos la identidad porque saliendo de aquí trabajamos en la obra. Ven el rostro de Óscar, cómo le hace para quitárselo lento, despacio. ¡Ay, eres el santo! Simón Templar. Oye, hablando del santo, fíjate que ayer estaba viendo una película para recordar aquellos viejos tiempos, El Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. ¿Qué tal, Recomendada para recordar aquellos viejos tiempos de la infancia. Ya no recordaba esa máscara del santo, y cuando estaba viendo lo recordé, la colección que tenemos, Iván Ulises, de máscaras. ¿Dónde anda? Pues aquí anda, ya está recuperada una parte y hay que ponerlas en exhibición, como bien comentas. Ya se las estaremos mostrando a nuestros amigos del público, que saben que también son amantes de las luchas. Ya le vamos a hacer... Para hablar del tema, ¿por qué no nos vamos introduciendo en la lucha que se está dando al interior del Poder Judicial, especialmente en el Tribunal Electoral, donde volaron zapatos, dieron golpe de Estado, lo tiraron, y ahorita en la noticia nos están diciendo que siempre no, que se van a esperar porque ya les dijeron que renuncien todos? En fin, ¿por qué no nos platicas, mi querido Óscar, para irle entendiendo a galimatías, esta onda que traen? Y pues ahorita entramos en materia, en el análisis con el buen Sigi y tu servidor. Adelante, Óscar. Sí, bueno, Luis, perdón, es que se me fue la señal justo cuando estabas haciendo el comentario. Decía yo que tenemos esta información que ha sido... ¿Sí me puede repetir la instrucción? Del Tribunal Electoral Federal, ¿no? El famoso TRIFE, con su disputa interna, en donde hay una persona que estaba como presidente acusada de investigación, bueno, de fraudes, de manejos de recursos impresionantes, y que, bueno, está siendo señalada por corrupción y que está siendo investigada por la UIF, y que, pues, decidieron los otros magistrados darle golpe de Estado y dijeron, ya lo destituimos, y pusieron a otra persona, y ahora este señor que lo acaban de poner ya dice que siempre, pues, él no, y ha sido todo un escándalo. Entonces era, pues, que nos platiques un poco de esto como primer posicionamiento, como de saque, y empezamos con la discusión, aunque ya se me fue el Sigi, así que a ver si regresa en este momento, si no, aquí lo debatimos. No, solamente cierro mi cámara para ahorrar ancho de banda. Pues sí, es que sí estás muy bueno. Ahorremos, yo también creo que ocupo mucho ancho de banda por lo ancho que estoy. Viene, mi querido, dale, Oscarito, danos tu opinión. Bueno, mira, Ulises, constitucional autónomo, pues fiscalización de la revisión, tanto que se asigna por el Congreso de la Unión. En el programa pasado, que básicamente el asignado para este año era superior a los 18,000 millones de pesos, ¿verdad? Pero no solamente en el entorno del presupuesto enorme asignado año con año al Instituto Nacional Electoral, sino también las jugadas, hay que decirlo, mi buen Luis, sí, auditorio, las jugadas que traen algunos consejeros en este sentido, con algunos magistrados del Tribunal Electoral, y bueno, es a la sazón de que cuando se vienen elecciones intermedias o las que se acompañan con las presidenciales, pues están ahora sí que a oferta del mejor postor. Y el manejo de recursos y de dineros que se genera en este contexto por dar una resolución a favor o en contra, o aperturar un procedimiento o darle un sesgo, pues esto implica cantidades muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de pesos, por decirlo menos,
Y en este contexto a veces es difícil esconder el manejo que se genera por tomar una u otra decisión. Y obviamente aquí aplica el principio de que hay cosas que no se pueden esconder y una de ellas es el dinero, ¿verdad? Y cuando se esconde el dinero, bueno, la UIF está en posibilidades de rastrearlo, de ubicar las cuentas, los flujos de las personas actoras o de los familiares o de las personas cercanas o los grupos cercanos. Y es así como se va tejiendo y estableciendo un análisis mucho más sigiloso, mucho más contundente, mucho más razonado sobre las fibras económicas, sobre las fibras bancarias, sobre las fibras de las cuentas, a dónde está dando o parando ese dinero del titular. Y es así que, bueno, a través de la web se han realizado investigaciones y, bueno, dice sí, que están, digamos, generando un entorno de incertidumbre en estas instituciones que están encargadas de fortalecer la democracia en México y de algunos de sus actores. Por ello, la preocupación de anticiparse y hacer nombramientos que generen una cortina de humo previos o de sustituciones. Y bueno, me parece que en ese sentido, en una llamada democracia palpante, como es la de México, en donde apenas hace una semana y media tuvimos prácticamente, bueno, una semana, un día, tuvimos un ejercicio con una consulta de carácter federal como nunca en la historia de México se había vivido. Este me parece que es un duro golpe, pero también da cuenta a la ciudadanía de lo que se vive en estas esferas y de lo que nos espera también, y de que efectivamente los órganos autónomos y por otra parte los órganos fiscalizadores, revisores e investigadores también están haciendo de manera autónoma, independientemente de la investidura presidencial, porque hay que decirlo, la UIF no es un órgano, una institución o un instituto que se desprenda de uno de los brazos del Ejecutivo. Tiene autonomía y depende básicamente de la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República, recordemos que a través de la reforma constitucional que se generó hace algunos años, no depende del Ejecutivo Federal, sino que ya tiene autonomía y es un ente completamente independiente al Ejecutivo Federal. Para aquellos que dicen, que señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador está realizando o enviando a hacer las investigaciones, no es así. Quien tiene, digamos, la primacía sobre estos procesos es la Fiscalía General de la República, y obviamente la UIF es una de estos brazos de esta fiscalía, y que también aún dentro de la Fiscalía General de la República tiene cierta autonomía y cierta capacidad de formular, de investigar, de dar seguimiento, estado fortaleciendo. Hasta ahí lo dejo para mí, mi buen doctor Ulises Lara, y de cerrar esta parte. Oscar, parece que el que se nos quedó dormido ahora fue el doctor Lara, hombre. Parece que está echando un coyotito, pero definitivamente... ¿Me escuchas? Sí, qué bien. Está lloviendo. Yo sí te oigo. Claro. Ok, pues lo citaron, doctor Lara, ¿dónde anda? ¿Por qué no sale al aire? No me deja la máquina, no me quiere dejar. Aparezco y desaparezco, me siento completamente extraño. Estamos todos locos, nos trae locos el ancho de banda. Otra vez invirtió la calidad de tu imagen. No sé qué vas a hacer. Pues lo mismo que hiciste hace ratito, ¿no? Pero no parece. Qué barbaridad. Me quiero volver chango, diría Homero Simpson. Oye, bueno, mientras vuelves a este mundo, mientras te volvemos a invocar a través de una ouija, pues bueno, yo querría secundar lo que dijo Oscar. Evidentemente, el análisis que hizo del sistema judicial y además el tema de la democracia, la relación con la UIF, pues yo lo secundo completamente. Me parece que tiene toda la razón, Oscar. A contrapelo del ejercicio democrático que se realizó, me parece, si me permiten la mención, esto es realmente decimonónico y anacrónico. Esto es lo que está pasando en el tribunal me parece sinceramente una
muestra del pasado, atávico, totalmente. ¿Cómo se eligieron a estos consejeros? Pues bueno, sobre la base de las cuotas, del cuotismo, ¿no? Fase superior del cuatismo, decían algunos por ahí en el análisis político, y es que efectivamente eh, eh, los partidos políticos han históricamente metido la mano en el poder judicial, que el cual, aunque no tiene una forma de elección popular, pues sí ha tenido una, es decir, orientación ideológica y participación, o por lo menos impulso, cada uno de los magistrados que llegan. Históricamente han sido, qué bueno que ya volviste, de ultratumba, del mundo de los espíritus. Decía que este es un mundo atávico, pues, un recuerdo atávico en el cual, por un lado, orgánicamente no está reglamentado que los partidos tengan representación, no debería de ser en la distribución de poderes de nuestra ciudad, pero en la realidad sí. Es el caso del señor Reyes Rodríguez Mondragón, quien es el que está, digamos que generosamente renunciando al cargo de presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, como ya lo mencionó Oscar, pues fue mediante una, y lo dijiste tú también y muy claramente, hablaste de golpismo, y más adelante pues quisiera que discutiéramos por esa vía, pues también qué tanto de golpismo tiene, pero de qué es una figura o una forma atávica, decimonónica, obsoleta, lo es. Estos magistrados, desgraciadamente, y hay que decirlo con todas sus letras, responden a las representaciones de las fuerzas político-partidarias y político-fácticas también. Así que si Reyes Rodríguez Mondragón, que renuncia ahora generosamente al cargo que pues, de manera golpista tomó con el apoyo de la magistrada Otálora y los demás, pues es alguien que está vinculado fuertemente con el expresidente Don Pedro. Ah, no, perdón, con el expresidente Calderón. Perdóname, es que lo Es el confundí. presidente Bacachá. Disculpe, doctor, me equivoqué de marca. Pero yo lo entraría por esa parte, ¿eh? Sí es algo que deberíamos desterrar. No hay ninguna representación de Morena, por ejemplo, o de otros partidos, o sea, solamente son del PRI y del PAN, la gente que está ahí, ¿no? Y particularmente, insisto, Reyes Rodríguez Mondragón es alguien sumamente cercano a Calderón. Bueno, nada más para que recordemos por qué se daba así, mi estimado sí, auditorio. Ustedes hablan de tener a la memoria este pacto por México, ¿no? Y entonces su idea era que se pudieran judicializar los espacios y tener el control entonces de los tribunos, bueno, del tribunal con sus magistrados, para en caso de emboscada, pues poder resolverlo. Por eso, de alguna manera, en el proceso electoral que se vivió para la presidencia de la República, si querías ganar tenía que ser un triunfo arrasador, un triunfo indubitable, porque si se hubiera quedado en un proceso de juicio, tengan la garantía de que hubieran favorecido al que hubiera estado más cerca de sus intereses, no necesariamente al que hubiera estado más cerca de los votos. Y como bien comentaba en su momento Oscar, que lo señalaba muy bien, pues llevó a que estos personajes tuvieran prácticas verdaderamente nefastas, como al fin y al cabo le corresponde a una estructura que tú bien lo comentas pues como del siglo XIX, ¿no? En su etapa decimonónica o en su etapa de lo absurdo. O sea, judicializo y tengo unos tipos que me dicen, pues, ¿cómo ves? Ay, el Oscar ahora sí hasta parece artista. Sí, es la que te iba a decir, justamente. Sacó la cámara que sí le da iluminación, oiga usted. No, ahora sí se puso profesional, aquí el único rascuache soy yo, hombre. Nomás no, desde siempre. Desde antes, sí, está bien. Ya nunca vimos si la percha es la percha, muchas gracias, Oscar, tú sí eres un conocedor, amigo. Bienvenido. Aparte de su chaleco, su corbata, su camisa que es blanca, pero blanca como que él es comercial, ¿no? Su tono morado, como ¿no? Que le da la luz del Monumento a la Revolución, ¿no? Precioso el reflejo. Hombre, estoy hablando aquí desde el edificio del Excelsior, donde estoy produciendo para mi futuro programa, pero no me pelan. No. El piloto. Está cerca de la sede de Milenio Noticias, ¿eh? Donde... Cuidado, cuidado. No está cerca, un poquito. Pero bueno, les decía
que lo que resulta de verdad grave, y que eso que lo voy a recuperar con los ciudadanos, es que finalmente se optó en la construcción de este andamiaje de instituciones, una que llegara a ser casi la última palabra, y la última palabra no eran los votos, sino un tribunal. Y luego resulta que el tribunal está controlado, como ya se entendió y como se asumió, por las mismas fuerzas. Bueno, pues entonces, y ya se había vivido, ustedes recordarán, amigos, aquel caso del Juanito. Bueno, para los que saben que esta es una cosa con una memoria bastante lamentable, son de estas llamadas penas ajenas. Comienza con una resolución del entonces Tribunal Electoral, cuando ya estaba en las boletas Clara Brugada, para decir que no, que quien se quedaba era una señora Silvia, que era del otro grupo. Se le echaron encima, le dijeron que no, y entonces para poderla hacer candidata, como no se podía y estaba sancionada, entonces es cuando entra el famoso Juanito. Y Juanito entra como parte de la coalición del PT, pero pues el amigo enloquece, recordarán ustedes. Pero tiene que hacerse ese tipo de... Perdóname que te interrumpa, Ulises, pero para enloquecer o volverse loco, primero habría que haber estado cuerdo. No cumple con esas condiciones. Bueno, tiene razón. Juanito. Tiene razón. Lo interesante es que con todo y se puso más loco. Ok, ¿no? Esa es la definición. Puede, claro. Y había que decirlo, pues generó todas estas, digamos, situaciones completamente anómalas, porque pues hay un poder que al final decide sobre la decisión de los ciudadanos sobre el voto. Ahora que vivimos el caso norteamericano, recordarán ustedes que quien resuelve son los tribunales, pero los tribunales del Poder Judicial norteamericano sobre lo que había pasado respecto a las quejas en cada una de las entidades. Y si había cumplido o no, no se creó un órgano especializado, y como bien decías, Oscar, aquí se creó toda una estructura. El tribunal además tiene una cantidad de dinero. Quienes hayan tenido la oportunidad, no sé si algunos de ustedes hayan tenido, yo tuve por razones también de la participación política, de que me tocó un proceso en la elección de un presidente de un partido, y estábamos ahí en las oficinas, y les quiero decir que son verdaderamente faraónicas. O sea, los del tribunal están, bueno, y el presidente magistrado, elevador directo a su oficina. Toda esta cultura, que pues bueno, para que el poder se note, pues tiene que mostrarse en toda su esplendor. Ostentarse. Si no, pues no funciona. Y creo que lo que estamos viviendo, si están ustedes de acuerdo, es una etapa en donde no se puede sostener ya este tipo de organismos, ni por su costo, ni por su, no lo voy a decir, ni por las gentes que lo integran, sino por su inoperancia correcta, como tú bien decías, Iji, y por su corrupción, como tú lo comentabas, doctor Vivienda. ¿Cómo ven? Pues creo que aquí es un factor bien importante, mi buen Ulises, y lo habíamos visto ya en diferentes procesos del pasado reciente, en donde el tribunal estaba, digamos, al pasito de la ruta que le marcara el INE, si lo recuerdan, y no había un pronunciamiento previo estrictamente jurídico, sino iban a la sazón entre administrativa, ¿no?, que es el INE, la autoridad administrativa, y el tribunal, obviamente, que es la representación del carácter de la autoridad jurídica o judicial en este contexto. Pero sí, bien es cierto que son salarios faraónicos, prestaciones faraónicas. Ahí los salarios es por lo menos de a 120 mil pesos, ¿no? Para los secretarios, para... Estaban mucho más, mano, sí. Sí, por decirlo menos. Equivalentes, ¿no?, con la Suprema Corte, amigo, porque además... Absolutamente. Tú lo sabes, bueno, ya lo sabemos todos ahora. Checamos el dato, pero a mí me parece... No había manera, una vez que era una resolución del tribunal, se resolvió que esa era la última instancia, ya no te podías ir a la Suprema Corte. Entonces tenían el equivalencia con la Suprema. Eso es lo que son estos cuates, man. Me parece que tienen un piquito arriba, los del tribunal sobre la Suprema, ojo. Además, sí. De hecho, 120 es, digamos, la plataforma o el piso base, y de ahí hacia arriba. Sí. Ese es la caja chica, el gasto corriente, Oscar, es para con los chuchulucos nada más. Además, los bonos espectaculares que reciben, y que reciben también en temporalidad de elecciones, que son bonos súper bondadosos. Bonos por trabajar. Sí. Y no es uno al año, abusivos, ni dos ni tres, sino... Oscar, abusivos. Absolutamente. O sea, es finalmente sobre el dinero del pueblo para un grupo de personas que, por dirían algunos, sus méritos académicos, pero la verdad lo que vemos es que
la parte del mérito académico es una, pero la realidad es que dependen de quien los coloque. Y si son enviados del presidente o del presidente en turno, entonces, pues así le iban. Este personaje que ya se comentaba es una persona que fue propuesta por el presidente Calderón y estaba para responder a su interés y se había quedado con aquel trauma de haber ganado por el punto 5 en el 2006 y no estaba dispuesto a que se viviera ni que nadie sufriera lo que él sufrió. Y entonces le entró a eso y dices, oye, qué barbaridad, esto es algo inédito. Bueno, pues así lo tenemos. Responden al interés de quien los coloca. Oye, ¿y no les suena un poco también a lo que aconteció con aquel Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia? Claro. Cuando también fue investigado y efectivamente había elementos contundentes para seguir líneas de investigación que pudieran en su momento determinar responsabilidad importante. Y después de este anuncio, Medina Mora decidió renunciar a la Suprema Corte de Justicia, cuyo futuro estaba prácticamente asegurado y había sido un bastión que había construido en administraciones anteriores, desde Calderón hasta pasando por Peña Nieto, y que había sido uno de los actores en el pasado reciente más importantes en el aspecto administrativo. Oye, y andaba aspirando a ser el presidente, ¿no? Ya le andaba y dijeron, oiga, pero, y además para hablar de los temas que bien comentas, no tenía historia en el Poder Judicial, no había sido juez en ninguno de los espacios de poder local o federal, no había tenido la magistratura, bueno, no tenía ni siquiera el doctorado en Derecho, maestría, no tenía producción ni nada. Bastó con la propuesta entonces del señor Peña Nieto para llevarlo al Senado de la República y otra vez, ¿se acuerdan? El pacto por México, ese nefasto pacto y hacerlo. Órale, señor, ya usted es magistrado. No lo podemos ser presidente porque eso ya le toca a los que están ahí, pero ya usted será, no se preocupe. Pero si hubieran ganado ellos, tengan la garantía de que estarían, pero con todos los poderes en ese espacio. Sí, fue, digamos, un ministro a modo, un ministro por ministerio de ley, básicamente en su momento, ¿no? En la administración peñista, y que fue uno de los actores primordiales para hacer las componendas y los resolutivos que, recordemos, en la recta final, inclusive fueron permisivos en que el vecino país de Estados Unidos de Norteamérica pudiera ingresar agentes armados al territorio nacional. Recuerden que revisamos esa propuesta de ley en su momento, en la recta final de la administración de Peña Nieto, y fue uno de los principales promotores que aceptaron y propusieron y programaron la votación para que esto sucediera en aquel entonces. Muy desafortunado, por cierto. Oye, ¿no? ya que estás en ese tema, y le voy a pedir la palabra primero a Sigi, se había hecho una reforma, una enmienda para que el presidente Saldívar pudiera permanecer 2 años más en la presidencia, de aquí hasta el 24, él termina el próximo año. Me leíste la mente, brujo. Y todo el mundo dijo, y ahora acaba de renunciar también. ¿Cómo ves eso, mi querido Sigi? ¿Qué opinión te merece para el público del almuerzo? Pues creo que el chiste se cuenta solo, ¿no? Y lo acaban ustedes de definir perfectamente, porque... Bueno, pues, entonces pasemos a otro tema. Ok, bye. Buenas noches. No, porque no me puedo ir porque está lloviendo. No. Claro, por supuesto que es inconcebible que se haga un ministro de esta forma, un superministro como lo fue Medina Mora, por supuesto que además pasó por la Fiscalía General de la República también, bueno, de la Procuraduría entonces, ¿no, Oscar? Y, y además participó en una... Por el CISEN. En el CISEN. Terrible. Una historia de lo más triste. Negra, triste, bueno, triste para el pueblo mexicano, bueno, sí, para él súper feliz. Sí, de triste memoria, ¿no? En Reino Unido también. Y además, como lo bien dijo, creo que lo definió perfecto, Oscar, por ministerio de ley, ¿no? O sea, pues ahí está, ¿no? Y casi vitalicio, bueno, iba a tener un montón. Pero eso sí, no se nombre a la posibilidad de que Arturo Saldívar continúe para generar o encabezar la reconstrucción de esto que está súper podrido, porque entonces sí se rasgan las vestiduras. Pero hay que analizar quién se rasga las vestiduras en este sentido. Son los mismos panistas, en este caso, o los mismos calderonistas, que lo propusieron. Porque déjenme leerles muy brevemente.
Arturo Saldívar Lelo de la REA 2009, propuesto por Felipe Calderón. Luis María Aguilar Morales 2009, propuesto por Felipe Calderón. Jorge María Pardo Rebolledo 2011, Felipe Calderón. Alberto Pérez Dayán 2012, Felipe Calderón. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 2012, Felipe Calderón. Norma Lucía Piña Hernández 2015, Enrique Peña Nieto. Javier Lainez Positec 2015, Enrique Peña Nieto. De los que están vigentes, caballeros. Triste, Todos. tristísimo. Triste. Bueno, sí. Siempre es un dato interesante, recordar los orígenes, porque eso también nos da claridad hacia dónde van o hacia dónde puede generarse ciertas posiciones, ¿no? Que en la política siempre son muy claras y da mucha luz. Bueno, pierde objetividad, evidentemente, el Poder Judicial, que esa tendría que ser su función, ¿no? Justamente, la de mediar, pues. Pero bueno. Oye, ¿y cómo la ves tú, Oscarín? ¿Crees que fue una buena decisión la de Saldívar, la de finalmente ceder su espacio y decir, ya ahí muere, cocodrilo? Pues mira, se politizó mucho el proceso desde el origen. Esto implica que se desgaste y que también el personaje que está en medio de la arena genere pues, diversas percepciones de la ciudadanía. Y dentro de esas percepciones creo que también Saldívar hizo un cálculo, una evaluación por mantener a la institución de alguna manera saludable. Y es por ello que anuncia que finalmente no va, porque no le parece que sea una propuesta que puede abonar a la democracia de esta institución, pero más que la democracia, pues también a tener, digamos, una imagen con claridad ante la ciudadanía, que sea el máximo órgano jurisdiccional que dirima las controversias que se presenten en nuestra nación. Me parece que es bienvenida esta decisión en muchos sentidos, aunque el hecho de que permaneciera 2 años más no afectaba. Y creo que sí, por el contrario, iba a abonar a solidificar algunos procesos institucionales, no para uno u otro partido, ni mucho menos, sino creo que básicamente era en la mira al propio Poder Judicial de la Federación. Bueno, entonces hablando de cálculos políticos, si la jugada era que pudiera ser una persona que continuara con el proyecto, digamos, en buena medida de lo que ha encabezado el presidente de la República, ¿no es un retroceso la posibilidad de que ya no continúe y que llegado el momento el Poder Judicial se convierta en un contrapeso importante para la intención de continuar con la cuarta transformación? Es decir, ¿no estaría en juego o se convierte con mayor fuerza una evaluación dura el próximo mes de marzo, donde se entiende se llevará a cabo la consulta de la revocación del mandato? ¿Qué va a pasar? Pues, en suma, esto debilita la posición del presidente, esto lo coloca en una situación de riesgo frente a la consulta. ¿Qué opinas? No creo que sea un retroceso, mi buen Ulises, sí, porque sabemos que la función del poder es muy claro, ¿no? El Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Pero en ese sentido, me parece que el Ejecutivo tendrá que redoblar esfuerzos por llevar a feliz término algunas de las propuestas y algunas de las iniciativas y de las políticas públicas encaminadas, sobre todo a combatir la corrupción. Y bueno, en ese sentido, creo que tendrá que generar un doble esfuerzo y dada la composición de las cámaras actualmente, tanto a nivel federal como a nivel local de diferentes estados, creo que tendrá que ser un esfuerzo importante. Y en ese sentido, creo que la ciudadanía también tiene que entrar a participar y tener presente que la próxima consulta es en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque lo que se va a consultar va a beneficiar a todos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado como ciudadanos de lo que hemos estado viviendo, de aquel pasado y de lo que nos dejaron en el presente? Y bueno, es momento de actuar, de intervenir para decir, no, queremos más de lo mismo. Y una forma de hacerlo es precisamente con la revocación del mandato, ¿no? Para que si hay un gobernador, un diputado que al final del día no cubra con el objetivo, bueno, pues determinar que no. No, bueno, pero estamos hablando del presidente, Oscar. ¿Tú qué opinas, Sigi? A ver, danos tu opinión. Les voy a dar otros datos en este caso, porque más bien la perspectiva, yo tengo otros datos.
El nota del 27 de octubre de 2016. Aprueba Senado ampliar periodo de 4 magistrados de la Sala Tribunal del Tribunal Electoral. Otra vez para los que se rasgaban las vestiduras con el atentado a la democracia y a las instituciones por la propuesta de ampliar el plazo de Saldívar. ¿Quiénes son estos 4 magistrados? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 de octubre de 2016, por la ley federal, 2 de ellos, Ulises, se van el 2023, pero 2 de ellos más se van hasta 2024. Por lo tanto, entonces tendrán la posibilidad todavía de calificar y además, pues, de definir todavía al presidente esperando una nueva composición. Evidentemente es estratégico. Es para ti este tipo de reacomodo. Es una triquiñuela. Dirías tú, le permitiría entonces al presidente tener nuevos escaños, proponer otras personas para que ocupen ese lugar y por lo tanto equilibrar la condición y mejorar lo que podría ser en principio una desventaja. Tampoco se va a Saldívar. Saldívar deja de ser presidente, pero queda dentro de la... O sea, ya tendría ese voto, llamémosle, sí, para quien pudiera ser el siguiente. Sí, me refiero a la calificación. De cambiar a 2, pero los cambiaría hasta la siguiente etapa. Ya estaría nombrado el presidente. Claro. Nada más que recuerda que tenemos en vísperas las calificaciones de las elecciones 2003, 2022, 2023 y la federal del 2024. Sí, pero ya pero no en manos de la Suprema. Creo que estás... No, del Poder. Estoy hablando del Tribunal. Las ampliaciones que te decía son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No, yo estuve haciendo... Ya ves cómo si te duermes en las... No. Es que te dije que quería plantear ese asunto. Se me quedó en el tintero, perdón. Bueno, volviendo entonces al tema, ya que había quedado en el tintero, hay una propuesta y es que renuncien todos. O sea, ni siquiera que se esperen a eso. El nivel de crisis al que llegó el Tribunal Electoral, Sigi, es de tal tamaño que están proponiendo, el presidente dijo pues que se revise porque los que están nombrados responden a intereses de partidos y los ha colocado en una situación mucho más complicada de la que nos imaginamos. Evidentemente pueden decir, yo no, porque tengo un mandato constitucional y no me voy, pero lo que ha estado jugando es a una posición importante frente a ellos y eso es un poco la situación. Digamos que en contrarrespuesta, este mismo poder dice, pues sí, pero no te vamos a aceptar a tu presidente 2 años más o el que está ahora que está trabajando contigo, a Saldívar. Y Saldívar además dice, pues yo no quiero, ya está muy complicado, ya muere, vámonos, yo ya prefiero que se quede como está. Y yo sí creo que por lo menos en la ruta en que lo que iba el presidente, esto le plantea un retroceso, no una derrota, coincido, no es una situación, quizás es un suspenso, ¿no? Más que un avance hacia atrás, es una etapa en donde tendrá que evaluar. Y sí creo que se convierte en fundamental la evaluación de los ciudadanos, porque el que pueda o no haber un voto de castigo, no para que se vaya, que creo que eso no va a ocurrir. O sea, no creo que le digan, ya salte, vete. Digo, tiene cosas que presentar el próximo año y en los sucesivos, y creo que habría un voto de confianza. Pero creo que sí podrían articularle los que están como opositores un voto de castigo. Y creo que es algo que tendríamos que estar analizando en esta mesa, en este espacio que es el almuerzo picante. Por lo pronto, amigos, bueno, ahí están los temas, no van a ser sencillos, van a seguir formando parte de nuestro debate. Ahorita apuntamos un poco de prospectiva, pero pues ya vienen, ya lo decía bien, sí, el próximo año tenemos elecciones, pero en realidad arrancan este año. Y arrancan porque el periodo normal empieza en octubre. Y tendremos 5 estados que son importantes. Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Aguascalientes y falta el quinto. Pues, Durango ya dijiste, ¿verdad? Sí. Ya viene también a México, ¿no? Y Quintana Roo. Quintana Roo. Sí. ¿Cómo se te pudo olvidar esa, caray? Digo, así pasa, ya el Alzheimer no ayuda. Oye, también para el siguiente programa, no dices, para no dejarlo entero, platicar del asunto como va en Venezuela, ¿no? La votación y sobre todo bueno, de hecho ya se habló de que va a haber aquí una negociación importante, ¿no? Entre Maduro y la oposición,
y habría que también revisar, ojalá lo podamos. Así pues, valdría la pena que en el siguiente programa pudiéramos recuperar, Oscar, sí, dos temas que me parecen fundamentales. Uno, por un lado, todo esto que ha sido ya el revuelo que comentaba hace un momento el Oscar, del acuerdo que se está generando entre la oposición y Maduro, y donde México se virá de mediador para este tipo de conflicto, me parece interesante. Y desde luego, pues toda esta discusión, Sigi, que tú nos tienes que dar mucha luz al respecto de si nos encontramos en rojo, rojo vermellón, naranja colorado, o alguna de estas tonalidades dentro del semáforo, porque pues sabemos que dicen que no estamos en rojo, sino en naranja, otros dicen que sí estamos graves, pero lo cierto es que bueno, ya estamos en esta idea de que deberíamos de ir superando todas estas cosas y aparecen datos, ¿no? Acaban de sacar que CanSino va a requerirse otra dosis para los que nos vacunamos con ese biológico, sobre todo los que estuvimos en las escuelas, los profesores, los que estamos en las universidades, mis hijos. O sea, tú y yo. A lo mejor nos toca, entre otros tantos miles de amigos. Así que de esos temas y otros esperamos hablar con ustedes el próximo miércoles. No le cambie de canal, siga viendo el almuerzo picante. Y pues nos vemos, Ingo, ya nos van a cortar, vámonos. Saludos a nuestro almorzante Carlos Gómez, que está cuidando a su mamá y que salga muy bien, que se recupere pronto. Que se mejore. Su mamá. Saludos. Y esto fue el almuerzo picante. Hasta la próxima.